Hola chicos, bienvenidos a nuestra clase de Ciencias Naturales. Hoy es martes y tenemos un tema muy interesante del cual vamos a estar hablando. Antes, recordamos lo que vimos la clase pasada. Vimos propiedades de los materiales. 4 propiedades diferentes: la dureza, la tenacidad, la elasticidad y la permeabilidad. En cuanto a la dureza, vimos que es la propiedad que tienen los materiales de resistir el rayado y el corte en la superficie. La tenacidad es la propiedad de un material para resistir fuerzas aplicadas sin romperse o quebrarse. La elasticidad es la propiedad de los materiales para recobrar su forma original después de que ha sido deformada. Y la permeabilidad, la capacidad de un material para permitir que un líquido pase a través de él sin que se altere su composición. Estas 4 propiedades las vimos en la clase pasada. Estuvimos viendo algunos ejemplos, así que si no te acuerdas, puedes ir a ver el video de la clase anterior. El día de hoy vamos a hablar de reducción, reuso y reciclado. Y antes de iniciar con el tema, te voy a hacer la pregunta: ¿cuáles de los materiales que usas cotidianamente reciclas? Unos segunditos para que pienses la respuesta a esta pregunta. ¿Qué materiales de los que usamos en casa son reciclados? Es decir, los vuelves a utilizar. Vamos a ver de qué se trata. Uno de los materiales, si dijiste papel, bueno, pues tiene que ver con lo que vamos a ver en la clase de hoy, ya que el papel es uno de los materiales que más utilizamos. ¿Alguna vez te has preguntado cuánto cuesta hacerlo? Piensa en esto. Para elaborar 1 tonelada de papel es necesario talar 17 árboles que estén maduros y grandes, utilizar 52.000 litros de agua y consumir 12.300 kilowatts por hora de energía eléctrica. Todo eso se utiliza para crear 1 tonelada de papel. Ahora piensa, ¿cuántas toneladas de papel usamos en el mundo? Muchísimas. Y es mucho el daño que se hace también. El costo de producir materiales como el papel es muy alto. Por ello es que en las últimas décadas, es decir, en los últimos años, se ha promovido que cada vez las prácticas de reuso y reciclado y reducción también sean utilizadas de manera constante, que pensemos en todas estas acciones para cuidar el ambiente y reducir el consumo de energía y de otros materiales que no pueden ser renovados. Vamos a ver de qué se trata cada uno. En cuanto al reuso, este es el más común que nosotros creo hacemos en casa y que espero que la mayoría haga en casa, pues consiste en volver a usar un recurso determinado en la misma función para la que fue elaborado o en otra diferente. Aquí vemos 3 ejemplos de reuso. En el primero hay una botella. Esa botella la podemos volver a utilizar como botella también, pero si nosotros somos más creativos, lo podemos usar como una maceta, como un portalápices. Entonces ahí estamos haciendo uso del reuso, valga la redundancia. En la parte de abajo vemos una salita como de un jardín hecha con caucho de llantas. También vemos macetas y ahí están haciendo reuso también. Y en la imagen del medio vemos una lapicera como para una mesa hecha de los rollitos de papel. Todas estas acciones son reuso. ¿Por qué? Porque estoy volviendo a utilizar un material que ya tengo en casa. O también puedo darle el mismo uso si es posible. ¿En qué se diferencia el reuso y el reciclado? En cuanto al reciclado, vemos que es un proceso industrial, pero que nosotros también podemos participar al separar las basuras. Ahí vemos que hay diferentes categorías de cómo separar la basura: plástico, papel, vidrio, orgánico, indiferenciado, que es cuando está mezclado algo y ya no lo podemos separar de alguna manera, aceites alimenticios, baterías, y hay otras categorías que no están aquí, pero que también hacemos uso constantemente. ¿Y de qué se trata el reciclado? Bueno, en este caso, la industria es la que se encarga de darle otro uso, no nosotros. Por ejemplo, si nosotros juntamos mucho PET y lo llevamos a un lugar donde recolectan esto, ellos se encargan de derretirlo, de limpiarlo y de darle otro uso, ya sea en una silla, en una mesa o en otras botellas. El reciclado tiene que ver con nosotros, pero también con el proceso industrial por el cual van a pasar los materiales. Y la reducción es uno de los más fáciles también, pues se refiere a dejar de usar tanto cierto recurso o cierto material. Por ejemplo, en la imagen de arriba vemos que hay una bolsa de plástico, unas botellas, unos vasos, unos
trastes desechables, pero del lado derecho vemos que la bolsa es de cartón. Hay un termo para que no tener que usar botellas para el agua. Hay una taza para el café. Hay unos toppers y un plato. También vemos un pañal reutilizable. Entonces, de eso se trata la reducción, de tratar de evitar usar los recursos que no son renovables. Y en la parte de abajo vemos otro ejemplo en el que vemos que mientras enjabona su plato, se está tirando el agua. Nosotros debemos de tratar de reducir el consumo de agua en la medida de lo posible. Lo mismo con la energía eléctrica. Si no voy a estar en un cuarto, mantener apagadas las luces. Buscar alternativas que afecten lo menos posible al ambiente. Entonces vimos reducción, reuso y también reciclar. Vamos a hacer el recuento. El reuso consiste en volver a usar un recurso en la misma función o en otra diferente. Es decir, si tengo una botella y termino de tomar mi refresco, le puedo dar otro uso como lapicera o maceta, etc. Ese es el reuso. El reciclado interviene el proceso industrial, pero también intervenimos nosotros al separar nuestra basura. Y recuerda que el reciclado tiene que ver con la transformación del material. La reducción es dejar de utilizar o utilizar lo menos que podamos los recursos necesarios. Es decir, tratar de usar bolsas en el súper, no de plástico, sino de tela. Tratar de cuidar el agua, la energía eléctrica, etcétera. Reducir, dejar de usar ciertos materiales. Para la tarea de hoy, vamos a hacer una pequeña investigación acerca de las acciones para reducir, reusar y reciclar en nuestro país. Por ejemplo, ¿hay alguna campaña que promueva estas 3 Rs? Sí, ¿cómo es? ¿Cuál es? Y para cuando hayamos encontrado alguna de estas alternativas que hay en nuestro país, vamos a contestar las preguntas. ¿Qué tipo de recursos se pueden reciclar? ¿Qué sucede con los materiales que no se pueden reciclar o reutilizar? ¿Y cuáles son los beneficios de reutilizar o reciclar productos? Listo, chicos, eso es todo. Nos vemos hasta la próxima clase. Que tengas un bonito día. Adiós.